Buenos días, jóvenes. Empezaremos esta materia de cálculo integral definiendo y recordando algunas de las reglas de derivación que vimos en el módulo anterior. Principalmente vamos a ver tres. La primera es la de las constantes. Y las otras dos que veremos serán las potencias positivas y las potencias negativas. Prácticamente esta de potencias es la misma para las potencias positivas y negativas, lo único que cambia es el signo. Para las constantes vamos a recordar que es una constante. Una constante es cualquier número, ya sea el -2, el 5, el 7, el 500. Cualquiera de estas es una constante. ¿Qué otras constantes conocemos? Conocemos las constantes como pi, conocemos las constantes de K que utilizamos en física para la cuestión de electrónicos, la constante E y la constante de la gravedad. Serían esas tres. Ahora, la regla de la constante nos dice que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x igual a -2, su derivada será 0. Si tenemos f de x igual a 5, su f' de x, que es la derivada, será 0. Si tenemos f de x igual a 7, su derivada es, ¿adivinaron? Es 0, ¿no? Y en el caso del 500, pues también su derivada sería 0. En estos también, si tenemos un pi o una k o un e, cada derivada va a ser igual a 0. No importa si nosotros tenemos, por decir, 3pi al cuadrado o 5k a la potencia pi, etcétera, etcétera. Siempre que tengamos una constante, su derivada es 0. Para las siguientes funciones o las siguientes reglas de derivación, tenemos la regla de la potencia. La regla de la potencia básicamente es una para las dos. Si tenemos f de x igual a x a la n, ¿sí? Esa potencia puede ser positiva o puede ser negativa. Voy a poner acá la potencia negativa. F de x es igual a x a la menos n. Para ambas dos, su regla es la misma. La n, ¿sí?, pasa a multiplicar el valor del coeficiente de la x. En este caso no tenemos coeficiente, pero podría aparecer uno en los ejercicios y en los ejemplos. Entonces, la f' de esta x sería n, x a la n menos 1, y la f' de esta sería la misma, es n, bueno, sería menos n aquí porque este era negativo, menos n, x a la menos n porque era negativa, menos 1. Si se fijan, ambas n's, aunque sea positiva o sea negativa, al momento de derivarse pasan a multiplicar a la x, ¿sí?, con el signo que tienen. En este caso era positiva, la n es positiva, en este caso es negativa, la n es negativa. Y a las dos le vamos a restar 1, ¿sí? Sin embargo, como este es negativo, se convierte en una suma de números negativos y vamos a ver eso en el ejemplo. Para este de aquí tenemos el ejemplo f de x igual a x a la 8. Entonces este 8, al derivarlo, pasa a multiplicar al coeficiente, que en este caso nuestro coeficiente es 1. Ya sabemos que si la x no tiene un número significa que es un 1. Y entonces sería 8 por 1, que es 8, x a la 8 menos 1. Y voy a reescribir esta cuestión de la prima. Y entonces tendríamos 8x y en vez de esto ya tendríamos el 7. Sin embargo, por el otro lado, si esa potencia fuera negativa, f de x igual a x a la menos 8,
¿sí? Esta función derivada sería menos 8 por 1, pues son menos 8, la x queda igual, el menos 8 le voy a quitar 1, menos 8 menos 1, y es aquí donde digo que es una suma de números negativos. Recordamos las leyes de los signos para las sumas. Si son signos iguales se suman y prevalece el signo, y si son números diferentes se busca la diferencia y prevalece el signo del número mayor. En este caso, los dos son negativos, se van a sumar y mi función prima será menos 8x a la menos 9. Y ese sería el resultado en una primera instancia. ¿Por qué? Porque todos los números con potencias negativas no se van a quedar así, sino que se va a transformar para que este 9 no quede negativo. Lo vamos a hacer de este lado. Ese 9 negativo lo vamos a pasar a la parte de abajo como si fuera una fracción. Entonces voy a tener f' de x es igual al menos 8. Voy a poner el símbolo como si fuera una fracción. Y entonces voy a mandar a la x con el 9, pero en este caso se va a hacer positivo. La intención de hacerlo fracción es para que esa potencia se convierta positiva y ya no quede expresado de la manera negativa. Bien, eso sería todo por la primera clase. Revisen los ejercicios que subí, contéstenlos y ya saben, hay que hacerlos en su cuaderno, tomarle foto al cuaderno. Esas fotos las van a pasar a un archivo de Word y el archivo de Word es el que me van a mandar a mí. No quiero que me manden o no necesito que me manden fotos. Que digan, profe, es que ya tengo las fotos, pero las puedo mandar las fotos. No necesito las fotos. Yo necesito un archivo de Word que va a quedar en su archivo personal de cada uno de ustedes, donde vamos a tener las evidencias de los que sí trabajaron y de los que no trabajaron. Por mi parte es todo, espero les haya servido. Si tienen alguna duda pueden regresar al video, volverlo a ver las veces que sean necesarias. Y si aún así no me entienden, pues a lo mejor me pueden mandar un mensaje privado. Y si tengo oportunidad les contesto pronto. Y si no, también existe la opción de buscar videos en YouTube que les esclarezcan las dudas. ¿Ok? Hasta luego. Bye. Muy bien. Vamos a ver otro par de ejemplos que resuelvan un poco más las dudas que puedan tener. ¿Qué pasa si yo tengo mi función f de x y ya tiene un valor? Suponiendo que tengo un valor así y este sería un 3. Al mismo tiempo voy a hacer otra función. Este sería f de x igual a menos 5 x a la menos 6. ¿Sí? Una es potencia positiva, la otra es potencia negativa. Sin embargo, ya sabemos que es el mismo proceso. Hay que multiplicar la potencia por el coeficiente de la x, por este número. Entonces mi función prima será 7 por 3, o 3 por 7, que es lo mismo. Y a la x, a nuestra potencia, le voy a restar 1. ¿Sí? De este otro lado también tenemos la función prima de x es igual a menos 6 por menos 5 y a mi potencia, que es menos 6, le voy a restar 1. Es el mismo proceso. El exponente pasa a multiplicar a nuestro coeficiente de x y al exponente le voy a restar 1. En este caso 3 por 7 es 21, ¿sí? Y al 3 le quito 1, me quedan 2. Entonces mi función prima o mi función ya derivada será esta de aquí. Sí, ese es el resultado final. Para el otro caso, mi función prima, tengo el uso de signos y vamos a ver las leyes de los signos. Recordemos que menos por menos, en el caso de la multiplicación, es más y 6 por 5 son 30. Y a este exponente le voy a restar 1, pero como los dos son negativos y se están restando, no se están multiplicando, entonces se convierte en una suma de números negativos y entonces tengo menos 7. El ejemplo de la suma de números negativos es como si dijeras debía 6 pesos y ahora debo 1 peso más, pues mi deuda aumenta, ¿verdad? Ahora ya no debo 6 pesos, ahora debo
7 pesos. Y entonces, esta es mi función derivada. Sin embargo, recordamos que no podemos dejar las expresiones con exponentes negativos y entonces tenemos que convertirlo en una función fraccionada o fraccionaria. El 30 va a quedar en la parte superior porque es el coeficiente y en la parte inferior vamos a bajar la x con su exponente, pero ya el exponente ya no es negativo, se hace positivo y entonces esta de aquí es mi función derivada ya final, ¿sí? El último ejemplo pues es como para repaso nada más, sería mi función de x es igual a 3 veces a. Recordamos que en este caso nuestra función está en base a x y al no tener una x aquí, esta a se convierte en una constante, de manera que mi función derivada con respecto a x, ¿sí? Porque eso significa que está derivada con respecto a x, como esta no tiene x, es una constante, entonces mi función derivada es 0. Esta es mi respuesta final. Y esos serían 3 ejemplos que nos podrían ayudar para resolver todos los ejercicios que yo les estoy dejando en la sección de archivos de ejercicios.